Bendiciones, mis hermanos. Como siempre es un privilegio, un gusto poderlos saludar cada mañana. En esta mañana vamos a leer lo que es el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses. Una carta de mucha bendición hacia esta iglesia. Y vamos a ver lo que Pablo escribe a esta iglesia. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, que la podamos meditar, Señor, de día, de noche, Señor, que se quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que tú nos muestres, Señor, por medio de tu palabra, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, lo que es necesario ir cambiando, Señor, y lo que es necesario en lo que podamos ir madurando también, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Amén y amén. Dios nos los bendiga. Vamos a dar lectura. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén, mis hermanos. Bueno, en esta mañana yo les quiero compartir que yo me quedo del capítulo 2, me quedo con el versículo 3 al 7. Voy a dar lectura para ello. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, la que prueba nuestros corazones. Dice, porque nunca usamos
de palabras lisógenas, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque porque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a contestar la primera pregunta que dice, ¿qué dice el pasaje? Bueno, yo anoté aquí en esta pregunta que me habla que Cristo confía en nosotros para compartir el Evangelio, pero que hablaremos no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Amén, mis hermanos. Para poder explicar esto un poquito más, me voy a pasar a la segunda pregunta, que dice, ¿qué aprendo yo del pasaje? Bueno, yo noté que hay un tiempo de madurez para los hermanos en un inicio, ya que con el tiempo, aquí lo vemos en el versículo 7, que en el inicio dice que fuimos tiernos con todos los hermanos, fueron tiernos los apóstoles en su forma de hablar y dirigirse, como la nodriza cuida con ternura a sus hijos. Pero en el versículo, en el 3 empieza con la palabra exhortación. ¿Qué nos quiere dar a entender Pablo? Bueno, nos quiere dar a entender que la exhortación no es con resentimiento, sino es con amor, pues así somos, así vamos a ser aprobados delante de Dios cuando nosotros vayamos a compartir la palabra. Un hermano en Cristo nuevo, bueno, se le habla del amor, de la paz, de la paciencia, de la comunión en Cristo. Pero pasando los días, él tiene que ir madurando y es necesario ir exhortando, ir guiando, ir demostrándole a los hermanos que hay ciertas actividades que se requieren compromiso, que se requiere madurez para poder ir creciendo en la palabra del Señor. Es lo que nos está dando Pablo, pero no con un error de impureza ni por un engaño, sino según fuimos aprobados por Dios. Dios ya nos dio a nosotros esa aprobación para poder compartir la palabra. Ya a los hermanos que llevan un poco de tiempo en Cristo, esto se tiene que hacer con mucha madurez, y Dios es el que va a ir probando nuestros corazones. Dice, porque nunca vamos a usar palabras lisógenas ni encubriremos avaricias. Lisógena se quiere decir a que nunca se va a rebajar a la palabra, no se tiene que diluir. La palabra, el capítulo que nos toque es el capítulo que vamos a hablar. Y si el capítulo viene un poco fuerte, bueno, es la manera en la que el Señor nos quiere que compartamos la palabra. No podemos diluirla, no podemos hablar con otra intención. Es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Hermanos, es como yo les compartí el día de ayer. Hay veces que es necesario hablar un poquito más con compromiso, con autoridad, para poder llegar más a la madurez que el Señor requiere que nosotros tengamos para los días que se acerquen, ¿no? Y a veces es necesario también, porque muchas veces caemos en la pereza, podemos caer, y hablo que esto es algo humano, no es algo de que a unos les toque, a otros no, es algo que está en nuestra carne, la pereza, la pesadez. A veces nos gobiernan más los problemas que el escuchar de la palabra de Dios, nos gobierna más incluso el celular que escuchar la palabra de Dios. Entonces todas estas cosas se tienen que ir diluyendo poco a poco, pero a veces es necesario que alguien nos empuje,
nos dé esa palabra de aliento, de échale ganas, mira si se puede, qué te está pasando, empezaste bien y ahorita como que ya estás faltando o ya no entregas devocionales o cosas así. Es muy bonito contar con ese alguien, mucho más en la iglesia, tener ese hermano de respaldo en nuestro día a día es muy importante. Por eso también están nuestros líderes. Debemos de confiar en ellos, pero de alguna manera también cuando nosotros acudimos a ellos, ellos se sienten comprometidos en que ellos deben estar al cuidado de nosotros, y así sucesivamente. Al igual el pastor se siente comprometido para cuidar a sus líderes. Amén. Esto es una cadenita que nos apoya a aprovechar todo el tiempo que tengamos en cuestiones de la palabra e ir creciendo, ir administrando a los hermanos. Más adelante ustedes son estudiantes, más adelante ustedes van a estar en este lugar, de este lado, viendo este panorama diferente, lo que es estar en apoyo de un grupo, de un estudio, y es mucha la bendición, pero también hay responsabilidades y no es para menos, es de mucha bendición en verdad, hermanos. Yo les invito a que no se desanimen, a que le echen ganas, y el Señor va a ir dando las respuestas a su tiempo. De verdad los invito a que en verdad crezcan de esta manera, crean en la palabra del Señor, y el Señor es ferviente y fiel para aquel que demuestra ser fiel y querer más y más de Él, involucrarse más con Él. Amén, mis hermanos. Bueno, pues hasta aquí dejamos el devocional el día de hoy. Es de mucha bendición el querer insistir en conocer más y más de la palabra de Dios. Yo me despido con una oración y los bendigo. Amén. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, su trabajo, Señor. Bendice donde quiera que ellos vayan a ir el día de hoy, Señor. Los planes, proyectos que tengan, Señor, en familia, Señor, bendíceles. También bendice, Señor, a sus familias, Señor, su salud, Padre eterno, que no falte, Señor, en su casa, Señor. Que tu palabra, Señor, sobre todo esté gobernando sus corazones, Señor. Gracias, Padre eterno, por darnos de tu palabra, Señor, por gobernar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Danos lucidez, Señor, y permítenos ser la sal, Señor, que hace falta, Señor, en ese lugar insípido, Padre eterno. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.